Mi nombre es Francisco Santos Eulogio. Estudio la maestría en el Centro Educativo UNIPEM. El día de hoy les quiero presentar mi producto final relacionado con la materia de neurobiología. Partimos primeramente de la neurobiología. ¿Qué es la neurobiología? Es el estudio de las células del sistema nervioso y la organización de estas en vías, circuitos, redes, microsistemas, áreas y órganos y sistemas neuronales que procesan información y forman parte del comportamiento. Es una subdisciplina tanto de la biología como de la neurociencia. Conceptualización. ¿Qué es una neurona? Las neuronas son células del sistema nervioso formadas por un núcleo y una serie de prolongaciones, una de las cuales es más larga que las demás. Sinapsis. Este es un espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis los recibe. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información, desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Para ello, las neuronas se clasifican de 3 tipos, según su función, según su biología y según el tipo de sinapsis. Partimos primero con los de según su función. Para ello existen neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales son aquellas que transmiten las señales eléctricas desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Por lo tanto, son las neuronas que, partiendo desde los órganos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, envían la información al cerebro para que sea interpretada. Neuronas motoras. Las neuronas motoras o neuronas tienen el flujo de dirección inverso, es decir, estas envían la información desde el sistema nervioso central hasta órganos y tejidos encargados de movimiento voluntario e involuntario. Las neuronas motoras permiten tanto que movamos las piernas cuando lo deseemos, como el corazón lata sin pensar en ello. Interneuronas. Las interneuronas tienen un flujo de información que solo se da entre neuronas y cumplen con las funciones más complejas del sistema nervioso. Su naturaleza multipolares tienen un axón que transmite las señales eléctricas y muchas dendritas encargadas de captar los neurotransmisores. Ahora vamos con las neuronas, su morfología. Por lo general, toda neurona tiene 3 partes básicas: el cuerpo de la neurona, donde está el núcleo, de donde se prolongan las otras partes; el axón, filamento a través del que se transmiten los impulsos nerviosos; y las dendritas, pequeñas prolongaciones que rodean el soma y que captan los neurotransmisores. Este tipo de neuronas se clasifican de la siguiente manera. Neuronas unipolares son aquellas propias de los animales invertebrados, es decir, los humanos no las tenemos. Se trata de neuronas más sencillas en cuanto a su estructura, pues el soma no tiene dendritas. El axón cumple tanto con la función de transmitir los impulsos eléctricos como de detectar la presencia de neurotransmisores. Neuronas pseudounipolares. Las neuronas pseudounipolares sí que se encuentran en animales y, pese a que puedan parecer que sean unipolares, lo cierto es que en la punta del axón hay una bifurcación a 2 prolongaciones,
Una actúa transmitiendo los impulsos eléctricos y otra, recibiendo la información. Son las neuronas más comunes en el sentido del tacto y de la percepción del dolor. Neuronas bipolares. Las neuronas bipolares son un axón que transmiten los impulsos eléctricos y una dendrita que se encarga de captar los neurotransmisores durante la sinapsis, especialmente presentes en la retina, la cóclea, el vestíbulo y mucosa olfatoria, es decir, participando en los sentidos de la vista, oído y olfato. Neuronas multipolares. Las neuronas multipolares son las más abundantes y precisamente por ello es la morfología que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de neuronas. Ahora vamos con la que se clasifican según el tipo de sinapsis. Y las primeras que las menciono son las neuronas excitatorias. Son las neuronas cuya sinapsis va enfocada a que la siguiente neurona de la red se transmitiendo un impulso eléctrico para continuar el envío del mensaje. Es decir, son las neuronas que producen unos neurotransmisores detonantes de la funcionalidad de la neurona siguiente. Más del 80% de las neuronas son de este tipo, pues son las encargadas de transmitir la información tanto desde órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central, como el cerebro hasta los órganos y tejidos motores. Inhibitorias son las neuronas cuya sinapsis va enfocada a que la neurona de la red siga estando inactiva o que deje de estar excitada. Las neuronas inhibitorias son las que fabrican unos neurotransmisores que actúan como calmantes para las siguientes neuronas, es decir, frenan su actividad o evitan que se exciten. Neuronas moduladoras. Las neuronas moduladoras ni inhiben la funcionalidad de otras neuronas, sino que regulan el modo en que éstas realizan la sinapsis, es decir, controlan la manera en que las otras neuronas se comunican entre sí. Aplicaciones prácticas en la neurobiología. Cerebral gracias a un desarrollo embrionario adecuado desarrollo cognitivo, corteza cerebral con capas bien definidas para procesar la información, procesamiento sensorial adecuado, dopamina, adrenalina y serotonina. ¿Quiénes van a permitir el aprendizaje? Los facilitadores del aprendizaje, estrategias motivadoras para estimular el recompensa, aprovechar inicios y cierres de cada actividad porque el cerebro está más atento a estos dos momentos. Según la etapa de vida de las y los alumnos. Necesitamos una atención motivado, recordar información, organizar y planificar, ejecutar las actividades escolares, revisar actividades, darse cuenta de los que se ha brindado. Neurodesarrollo infantil. Aquí rescataremos tres aspectos importantes para el neurodesarrollo infantil, va muy relacionado con la neurobiología. El primero es el cerebro y aprendizaje a lo largo de la vida. El cerebro no tiene un solo estilo de aprendizaje, ni tampoco es el mismo a lo largo de la vida. A edades más tempranas el interés hacia el descubrir con una guía adulta está presente. Por ello, los niños son más propensos a aceptar una estructura y sentirse motivados por las recompensas externas. Sin embargo,
A medida que crecen, el cerebro cambia, porque otras áreas se desarrollan. En la adolescencia temprana de 10 a 13 años se desarrollan áreas como el cerebelo, cuerpo calloso y glándula pineal. Están asociados a las recompensas motivacionales. Y en la adolescencia tardía se desarrolla el cerebro y la corteza prefrontal, que les ayuda a adquirir las funciones ejecutivas y mayor control conductual. Al tener cerebros diferentes, es urgente la aplicación de estrategias metodológicas diversificadas enfocadas a través de la motivación. Plasticidad cerebral para el aprendizaje. Esta es la capacidad que tiene el cerebro de tener cambios estructurales gracias a las experiencias del medio ambiente. Los cambios pueden ser de dos tipos: el expectante a la experiencia, donde participan los periodos sensibles para aprender, y los dependientes de la experiencia, que se da a lo largo de la vida, sin la necesidad de que exista un periodo sensible. Las experiencias enriquecedoras promueven los cambios en el cerebro, por ello la necesidad de dar a conocer de qué manera se pueden aprovechar. Facilitadores del aprendizaje. La psicología ha mencionado por años que existen tres tipos de motivadores para aprender. Estos son los extrínsecos, intrínsecos y trascendentales. Sin embargo, no se conoce cómo inducir al alumno el foco de atención y mantener este recurso para un trabajo más efectivo. Se recomienda la promoción de estrategias educativas que se potencien la ruta dopaminérgica. Para ello, la docente deberá promover situaciones donde se perciba seguridad emocional a través de experiencias gratificantes como el afecto y actividades novedosas que estimulen la curiosidad. De la misma manera, realizar cierres del circuito gracias a los momentos de reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace, para qué se hace y cómo se sienten o se siente al hacerlo. La importancia de la neurobiología en la educación, como se mencionó, es importante para poder desarrollar un buen proceso de enseñanza en los alumnos. Por último, tenemos avances importantes en la neurobiología. ¿Qué avances se han presentado a través de la historia? Imanes para observar las neuronas. El cerebro es un pedazo de carne protegido por un caparazón de hueso. Los anatomistas del siglo XIX solo pueden inspeccionarlo después de la muerte. Esto cambió con la llegada de las tecnologías de la neuroimagen, la tomografía computarizada, la tomografía de emisión de positrones y la imagen por resonancia magnética. A diferencia de las técnicas anteriores, esta última no produce radiación ionizante, un reconocido causante de cáncer. Electrodos para curar la parálisis. Conforme se empezó a conocer la función de algunas regiones del cerebro, a finales del siglo XX, los médicos experimentaron con un nuevo tipo de tratamiento, la estimulación cerebral profunda. A diferencia de la electroconvulsiva, ya se administraba en décadas anteriores, electrodos sobre el cráneo. La nueva técnica insertaba quirúrgicamente implantes que estimulan grupos concretos de neuronas. En la década de los 90 se constató su éxito para síntomas del Parkinson. Recientemente se ha empezado a utilizar como tratamiento para trastorno obsesivo compulsivo, la epilepsia, y se ensaya su eficacia en implantes para restaurar los sentidos. Nuestra percepción sensorial del mundo, lo que sentimos cuando vemos, olemos, oímos, saboreamos y tocamos, es una colección de impulsos eléctricos que el cerebro procesa para formar una interpretación de la realidad material.